¿Quién nos diría a los atleticales que después de esta victoria contra el Valladolid en Pucela pasaríamos de aplaudir en San Mamés a aplaudir desde el balcón de nuestras casas? Hoy hablaremos de nada más y nada menos que del Athletic de la cuarentena. Con Gaizka Garitano como entrenador, el Athletic tuvo que dejar el fútbol a un lado y los jugadores tuvieron que confinarse cada uno en sus casas e invirtieron su tiempo libre en diferentes actividades. Fueron muchos los jugadores como Unai López y Herrerín los que hicieron el reto de los 10 toques. Y lógicamente no podía faltar alguien tan grande como Aritz Aduriz, quien nos compartió desde su casa un vídeo haciendo los 10 toques y nominando a varios ex compañeros y amigos. ¡Qué carita de crack! También tuvimos al chef Íñigo Martínez, quien le dio por cocinar con su hija, por ejemplo, además de algún look que otro curioso, como el de Asier Villalibre, que en una entrevista vimos cómo decidió no cortarse ni la barba ni el pelo, al igual que nuestro capitán Iker, quien apostó por un look surfero. Por el contrario, Íñigo Córdoba replicó el mitiquísimo peinado de Gaizka Toquero, o Valenciaga, que decidió afeitarse la barba pero dejarse el bigote. Aparte de ser un trompetero, Villalibre nos enseñó su afán por Marvel y por los videojuegos. Jugadores como Herrerín y Vencedor siguieron el tren de calcetines desparejados en un acto solidario. Otros jugadores como Capa se abrieron a la prensa y Herrerín realizó sorteos de sus guantes y camisetas. Por otra parte, el Athletic hizo unas mascarillas edición limitada del Athletic. Nuestro actual delantero centro, Gorka Guruceta, participó en un torneo de FIFA 20 contra diferentes jugadores de la liga, en el que eliminó por ejemplo a Reguilón, que representaba el Sevilla, pero terminó siendo eliminado por Aitor Ruibal. A nuestros jugadores como Dani García no les quedaba otra que jugar al balón en casa. El propio Íñigo Martínez nos demostró cómo entrenaba en casa y hacía ejercicios de fuerza, pliometría, mantenerse en forma durante la cuarentena. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Gómez fue otro de los que nos enseñó cómo era su rutina particular diaria para mantenerse en forma y no perder el toque, esta vez con porterías, zigzags y otro tipo de ejercicios para no perder la forma. Y cuando piensas que no, todo puede ir a peor. Empezamos con la retirada de Dios de Aritz Aduriz, al que por desgracia solo se le pudo hacer una despedida a puerta cerrada, retirándose así con su último tanto con Athletic contra el FC Barcelona. Tocó despedirnos de dos leyendas como Mikel San José y Beñat Echevarría. Tocaba reestructurar la plantilla, pero Athletic no contaba con mucho poder económico, por lo que las altas tan solo fueron del equipo filial. Sancet, Vencedor y Zarga se unieron al primer equipo y tuvimos las bajas de Oleaga, Ganea, Andoni López, Larrazábal y jugadores con más relevancia como Codro, Córdoba y los mencionados anteriormente, Beñat y Mikel. Como bien sabéis, el Athletic gracias a Yuri Berchiche se metió en la final de Copa, en la que se enfrentaría a la Real Sociedad, un derbi vasco para el que después de tanto jaleo había que ponerse manos a la obra. La plantilla volvió a entrenar, la vuelta a Lezama era una realidad, lo que pasa que fue una vuelta atípica. Condicionado totalmente por el COVID-19, el Athletic tuvo que amoldarse a las circunstancias. Jugadores con mascarillas, con guantes, dejando distancia y seguridad, todo un mundo. Y por si fuera poco, New Balance sacó lo que para mí son dos de las peores camisetas de la historia del Athletic. El Athletic de Garitano volvía a los terrenos de juego, pero como ya venía siendo habitual, con más garra que fútbol. Aún así, los valores no los perdimos y hicimos tributo a los afectados por el COVID, como se ve en esta imagen tan bonita entre Coque y Iker Muniain. El juego del Athletic básicamente se basaba en balones a Raúl García. Entre junio y julio, el jugador del Athletic metió 6 goles. ¿Qué digo goles? Golazos, tantos que dieron al Athletic 10 puntos en las últimas jornadas y acabando así Raúl García Escudero con 15 tantos en su cuenta personal en esta Liga Española. Y aun con todo, el Athletic soñaba por meterse a Europa League. A falta de 5 jornadas estaba tan solo 2 puntos de Europa, pero la racha final fue tremenda. De los últimos 5 partidos, el Athletic solo ganó un partido y cosechó 4 derrotas. Este esperpéntico Athletic nos dejó imágenes icónicas como el enfado de Garitano con Setién, la expulsión de Unai Simón contra el Leganés, teniendo como sustituto a Herrerín, sí, Iago Herrerín, cerrando la liga con derrotas contra equipos descendidos como el Leganés y encajando un 4-0 contra el Granada en la última jornada, cerrando la liga 11avos y quedándonos a tan solo 5 puntos de Europa. Pasamos a la temporada 2021, la segunda parte de esta historia, en la que empezaríamos con Garitano todavía en el cargo y con una junta directiva nefasta, que permitió una vez más que New Balance no sacara una de las peores equipaciones de la historia del Athletic. Sin ninguna duda, lo único bueno que hicieron fue el fichaje de Alex Berenguer. Temporada empezaba movidita. Unai Núñez declaró públicamente que quería ser cedido del Athletic porque tenía por delante a Íñigo Martínez y a Yeray Álvarez.
La dinámica del Athletic era horrible. Empezamos 2-0 perdiendo otra vez más contra el Granada. Derrotas vergonzosas como aquella contra el Cádiz en casa con gol en propia de Unai López. Partido en el que no fuimos capaz ni siquiera de empatar contra un Cádiz con 9 jugadores. Las palabras de Garitano representaban lo que era el Athletic en aquel momento. Según él, la primera división no estaba fácil para nosotros. Y lo peor de todo es que los resultados le avalaban sus palabras, porque no éramos capaces de ganar a nadie, absolutamente a nadie. De hecho, el Valladolid, que quedó anteúltimo, consiguió su primera victoria de la liga contra nosotros. El equipo de Garitano cosechaba más y más derrotas. Al equipo no le salían las cosas y el perfecto ejemplo era Yuri Berchiche. Los síntomas del COVID-19 le dejaron estragos al de Zarauz. De hecho, tenía dificultades para continuar los partidos. Confesó que mentalmente no fue nada fácil para él, ya que le costaba mucho ir a entrenar e incluso ir a jugar los partidos a San Mamés. Los mareos que sufría constantemente y las lesiones que arrastraba hicieron que Mikel Valenciaga tuviese que jugar como lateral izquierdo la final de Copa contra el FC Barcelona. El Athletic registraba datos espeluznantes, ya que registró 3 horas seguidas sin rematar a puerta en San Mamés o sufrir derrotas contra equipos que no habían ganado nunca en la historia en San Mamés. Por eso el Athletic tuvo que tomar medidas y trajo como solución a Marcelino García Toral como nuevo entrenador, quien empezó con una derrota liguera contra el FC Barcelona pero con muy buenas sensaciones. Marcelino consiguió algo que parecía imposible, ganar un título con aquel Athletic de tan malas sensaciones, arrebatándole el título al Barça de Messi con garra, furia y con jugadores de la casa como Unai vencedor. El equipo entró en una dinámica espectacular, ganando incluso 5-1 ante el Getafe en San Mamés, en un partido en el que empezamos perdiendo a los 19 segundos del partido, un gol que ni siquiera Marcelino llegó a ver. Tuve ahí un apretonito, entonces llegué un poco tarde. ¿Qué veis en la imagen? Claramente Sergio León le está tocando en la cara a Íñigo Martínez, le está poniendo el dedo índice sobre su cara. Bueno, pues esa jugada acarreó una suspensión para el jugador del Athletic, quien después de varios roces con el delantero se enfadaron, se picaron. Tras las provocaciones del delantero del Levante, el jugador del Athletic cayó en la trampa, cayó en el juego de Sergio León. Esta secuencia que estáis viendo en el vídeo acarreó una sanción para el jugador del Athletic. A Íñigo le cayeron 4 partidos por eso mismo y se perdía las semifinales de Copa contra el propio Levante, al que por suerte ganamos gracias a Alex Berenguer y su auténtico golazo. Y así es como el Athletic se plantó en el mes de abril con 2 finales de Copa por delante. Primera de ellas fue el derbi vasco, que no pudo empezar peor incluso antes de que sonara el pitido inicial, ya que vimos a nuestro capitán Iker Muniain tocar la propia Copa. En el minuto 60 del encuentro, Íñigo Martínez derribó a Portu por detrás, provocando el penalti que derivaría en el primer y único gol del encuentro, perdiendo así la primera final de las dos. 2 semanas después jugamos contra el FC Barcelona, una final que se antojaba todavía más complicada y hasta el minuto 60 conseguimos mantener la portería a 0. El problema fueron los próximos minutos, en los que se nos vino una avalancha encima y tiramos el partido. La cara de Valenciaga en el postpartido pues representa lo que fueron esos 14 días para Athletic. Después de no conseguir el objetivo de meterse a Europa vía Copa y ganar un título después de tantos años, el Athletic encadenó derrotas y partidos malísimos, quedando así décimos en Liga sin clasificarnos para Europa un año más. Lo único positivo de esta recta final de temporada fue la vuelta progresiva del público. Dejar un like, un comentario, suscribiros y ¡aupa Athletic! ¡Agur!